SQLize es un ORM, Object Relational Mapping, para Node.js. En el contexto de las bases de datos, un ORM es una capa de software que ayuda a convertir los datos entre la base de datos y el lenguaje de programación orientado a objetos. Un ORM permite a los desarrolladores interactuar con sus bases de datos como si fueran objetos en su lenguaje de programación. Con SQLize podemos escribir consultas utilizando JavaScript en lugar de SQL, lo que puede hacer que tu código sea más legible y fácil de mantener. Comencemos. Tenemos nuestro servidor corriendo en el puerto 3000. Para comenzar, podemos apoyarnos en la página oficial de SQLize. El comando npm install SQLize es utilizado para instalar SQLize en tu proyecto y guardarla como una dependencia en tu archivo package.json. SQLize es una poderosa biblioteca de Node.js que facilita la interacción con bases de datos relacionales. Cortamos nuestro servidor e instalamos. El comando npm install pghstore se utiliza para instalar dos dependencias. pg es el módulo de Node que proporciona una interfaz para interactuar con PostgreSQL. Este módulo permite a tu aplicación conectarse a una base de datos Postgres y ejecutar consultas SQL. pghstore es un módulo que proporciona serialización y deserialización para el tipo de datos HStore de Postgres. HStore es un tipo de datos clave-valor utilizado en Postgres. Como vemos, ya tenemos instaladas nuestras dependencias necesarias para trabajar en nuestra base de datos. Comencemos con el código. Para conectarnos en nuestra base de datos, importamos la clase SQLize del modo SQLize. Esta clase es necesaria para trabajar con esta herramienta y se utiliza para crear una instancia de SQLize que se conectará a tu base de datos. Por convención, SQLize con mayúsculas se refiere al constructor de la clase SQLize, que se utiliza para crear instancias de la base de datos y realizar operaciones. Por otro lado, SQLize con minúsculas se refiere a la instancia específica de la base de datos que has creado utilizando el constructor SQLize. Tenemos tres opciones de conexión. En nuestro caso, utilizaremos la tercera. Creamos una instancia de SQLize y configuramos con algunos parámetros esenciales. El valor de dialect debe ser el tipo de base de datos SQL que estás utilizando. Debemos tener una base de datos para pasarle. Para ello creamos una. Completamos con su nombre. Terminamos de configurar con nuestro username y password de PostgreSQL. Ten en cuenta que estos son los parámetros básicos. SQLize permite muchas otras opciones de configuración que puedes necesitar dependiendo de requisitos específicos. Finalmente, exportamos este módulo SQLize. En el archivo index importamos la configuración de conexión del archivo reciente. Para testear la conexión, copiamos el código. Creamos una función asíncrona maestra que nos recibe parámetro y en el cuerpo pegamos el bloque try-catch que copiamos. El método authenticate se utiliza para probar la conexión de la base de datos. Cuando llamas a este método, SQLize intentará conectarse a la base de datos utilizando la configuración que proporcionaste al instanciar SQLize. El uso de await es para esperar a que se complete la promesa de vuelta por authenticate. Esto es necesario porque authenticate es una operación asíncrona que puede tardar algún tiempo en completarse. Si la conexión es exitosa, authenticate se resolverá y no devolverá ningún valor. Si la conexión falla, rechazará la promesa y lanzará un error que puedes capturar y manejar. Podemos
a escuchar nuestro servidor dentro del try. Finalmente, ejecutamos la función main y corremos nuestro servidor. Si todo es correcto, SQLite se ejecuta una consulta SQL simple para probar la conexión a la base de datos. Esta consulta es simplemente una operación matemática básica que no depende de ninguna tabla o datos en tu base de datos, por lo que es una buena manera de comprobar si la conexión funciona correctamente. El mensaje posterior indica que la conexión a la base de datos sea establecida con éxito. Es el resultado de que la promesa de vuelta por Authenticate se resuelve, lo que significa que SQLite puede conectarse a la base de datos correctamente. De esta manera, hemos aprendido a inicializar SQLite, configurar la conexión, validar la conexión y el manejo en el error. Estos conocimientos sientan las bases para futuras interacciones y manipulaciones de datos en entornos Node.js.